Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí en conmemoración del Día Mundial del Asma, soy el doctor Alejandro Luis Villanueva Redondo, soy neumólogo pediatra y el día de hoy les voy a hablar a asma, pero siempre nos enfocamos al personal de salud. Ahorita me quiero enfocar más a los papás, a la gente que está cuidando a estos pacientes o a la gente que incluso puede tener este problema, para que de esta forma puedan conocerlo un poquito más y sepan qué hacer en caso de una emergencia, ¿sí? Bueno, no me presenté bien, o sea, soy neumólogo pediatra, soy egresado de aquí de la facultad de la Autónoma de San Luis Potosí y hice mi especialidad en pediatría y neumología en el Instituto Nacional de Pediatría. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Bueno, primero, la primera pregunta que todos se hacen y que me hacen mucho en el consultorio es que los papás me preguntan, ¿pero qué es el asma en sí, no? O sea, ¿qué es? Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia y de la adolescencia. O sea, así como diabetes, hipertensión en los adultos, el asma es en los niños y en los adolescentes. O sea, es la enfermedad más común en cuanto a una enfermedad crónica, ¿sí? La prevalencia varía de un país a otro. Normalmente hay países que tienen muy poca prevalencia, como 8 a 20%. En México es más o menos como un 11, 12%. El país que tiene más incidencia de asma ahorita es Puerto Rico. Y pues bueno, vamos a irnos como la definición así completa de asma. Esta es la definición actual. Primero, hay que ver que es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? O sea, no es así de que, quiero tratar rápido a mi niño para que no le dé asma, ¿no? Bueno, es una enfermedad inflamatoria y es crónica. O sea, si ya tiene asma, probablemente vuelva a tener episodios. Hay veces que nosotros dejamos de dar un poquito de tratamiento y empezamos a mejorar en cuanto al manejo del asma, pero es una enfermedad que, pues, si te dicen tienes asma o tienes el diagnóstico de asma, es importante que lo tengas en cuenta en tu historial médico, aunque ya no utilices medicamentos, ¿sí? Es bien importante que sepan que es potencialmente grave, ¿sí? Entonces, en algún momento se puede agravar estos síntomas del asma y ocasionarle una hospitalización o un deterioro en su salud, ¿sí? Y bueno, lo que participa principalmente son las vías aéreas, ¿sí? Y en ellas participan diversas células y mediadores químicos que ayudan a que haya una reactividad mayor traqueobronquial, ¿sí? Y eso provoca muchos síntomas como tos recurrente, sibilancias es silbido en el pecho, es como cuando los bronquios pues son un círculo, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos cuando silbamos? Obstruimos la apertura bucal, ¿sí? Y podemos silbar. ¿Qué pasa con los bronquios? Se obstruyen y por eso silban, ¿sí? Por eso da este fenómeno que se llaman sibilancias. Básicamente son silbidos que producen los bronquios secundarios a la respiración cuando disminuyen el lumen, ¿sí? Y hay disnea. Disnea es dificultad para respirar y aumento en el trabajo para respirar, ¿sí? Y es bien importante que sepan que los síntomas son predominantemente en la noche y en la madrugada, porque son algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si tu hijo, pues no sé, tose más en la mañana y en la noche, probablemente sea un desencadenado al asma o a uno de los o puede ser que tenga diagnóstico de asma, o en este momento no, ya dijeron que tiene asma, pero puede ser que tenga una exacerbación, ¿sí? ¿Por qué principalmente en la noche y en la madrugada? Porque los esteroides endógenos disminuyen a este tiempo, ¿no? Nosotros tenemos los esteroides elevados, luego en la noche empiezan a bajar y temprano en la mañana siguen bajos y ya por la tarde, mañana tarde empiezan a subir, ¿sí? ¿Cuál es el concepto actual del asma o qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros los papás en cuanto a qué es lo que pueden hacer mis hijos, ¿no? Porque llegan así de, oye, mi hijo pues tiene asma, ¿puede hacer su vida normal? Claro que sí. O sea, el niño puede hacer su vida normal. Deben de llevar una vida productiva y físicamente activa, evitar crisis o exacerbaciones. ¿Cómo los voy a evitar? No diciéndole, no, ¿sabes qué? No corras, no hagas ejercicio, sino llevando un tratamiento adecuado, llevando un control de sus síntomas con un médico especialista, ¿no? En este caso el neumólogo pediatra, el pediatra, o si ya son más grandes el neumólogo de adultos, o pues el alergólogo, ¿sí?
Tener una función pulmonar normal. Hay que estarle checando a los pacientes con espirometría y en base a la exploración física cómo está la función pulmonar de esos pacientes. Y que se encuentren asintomáticos. Sí, es súper importante nosotros darle ese apoyo a los pacientes que no tengan ningún síntoma y puedan hacer su actividad normal y no necesitar medicamento de rescate. ¿Cuál es el medicamento de rescate? El salbutamol, que yo creo que ustedes que son papás de niños asmáticos lo conocen perfectamente. Cuando el niño se pone mal, le colocan salbutamol. Eso nos habla de que si se coloca salbutamol es que hay pobre control del asma. ¿Sí? Pero hay factores de riesgo para los pacientes que tienen asma. Los principales son genéticos, ¿sí? Que el papá tenga asma o que la abuelita o que el tío, que el hermano tengan asma, tiene mucha relación en que los pacientes puedan tener asma, ¿sí? Generalmente hay genes que predisponen a la atopia. La atopia es más como una reacción a diferentes alergenos que van a ocasionar una cascada y eso va a ocasionar hiperactividad bronquial. ¿Sí? Obesidad. La obesidad es un estado proinflamatorio. Entonces, este estado proinflamatorio va a hacer que se predisponga a que los pacientes tengan asma. El género. El género es muy importante y es un poquito extraño porque el asma en niños pequeños es más común en hombres. Es súper común en niños, hombres. Y una vez que llegan a la etapa de adolescente adulto, va haciendo un switch. Y hay más en etapas. En las mujeres, ¿sí? En las mujeres empieza a haber más asma asociada en la edad adulta. Entonces, pues hay como un switch en cuanto al género. No se sabe exactamente por qué, pero pues es lo que se ha visto. Y los alergenos que estén en contacto con alergenos intradomiciliarios, por ejemplo, ácaros, epitelios de animales, alergenos como cucarachas, esporas, hongos, levaduras. También los extradomiciliarios como pólenes, malezas, esporas, hongos, levaduras. No significa que yo tengo a mi hijo en el campo y le vaya más a dar a mi niño que a la ciudad. No. Simplemente lo que significa es que hay niños que están susceptibles a que tengan estos síntomas de asma, pero si se exponen tempranamente a los alergenos, los principales son los ácaros del polvo, las cucarachas, son lo que va a ocasionar asma. Las infecciones, también infecciones virales en los primeros años de vida son súper importantes para nosotros, para que los pacientes puedan desencadenar asma. Sí, principalmente el virus incisional respiratorio que ahorita vamos a ver. El tabaquismo pasivo, es decir, que los papás estén fumando incluso antes del embarazo, incluso en el embarazo o incluso después, después en los primeros años de vida o cuando también de que fuman en el cuarto, después pues, ya el niño llega y está ahí acostadito en donde nosotros acabamos de fumar. Eso puede también ocasionar asma. Es tabaquismo de tercera mano y sí afecta. ¿Sí? También otro factor importante es la contaminación ambiental. Vamos a hablar un poquito de porcentajes. Se ha visto que el tabaquismo prenatal aumenta un 28-52% de asma en los niños y postnatal hasta 70%. Entonces, para que tomen en cuenta que esto es muy importante para que evitemos el asma, ¿no? O sea, el tabaquismo pues causa muchos problemas incluso en nuestros hijos, ¿no? Entonces, para que tomemos en cuenta de no hacerlo, ¿sí? La lactancia no es concluyente que apoye, ¿sí? Pero se recomienda dar lactancia materna porque se ha visto que pues hay algunos estudios que dicen que sí, hay otros estudios que dicen que pues no tanto, pero pues no afecta, ¿no? Entonces es importante continuar con la lactancia materna. La alimentación complementaria, ¿qué es esto de alimentación complementaria? Es cuando el niño cumple 6 meses y ya le quiero meter la comida, ¿no? Que es normalmente la edad que es, desde 4 o 6 meses, pero aquí en México se prefiere en 6 meses. Y debe ser normal, o sea, no debes restringir alimentos. De hecho, lo nuevo de alimentación complementaria es que a los 6 meses tú ya le estés dando al niño carne, cereales, fruta, verdura, ¿sí? Antes de empezar con la frutita y que la verdurita, no, o sea, ya empiezas con todo. Precisamente se vio por deficiencia de hierro, pero ya se empieza con esos 4 grupos alimenticios, ¿sí? Y algo muy importante, había muchos alimentos alergénicos que decías, ¿sabes qué? Ese alimento, como es alergénico, vamos a esperarnos tantito para iniciarlo porque puede darle reacción al bebé, pero ya no. Ahorita ya antes del año se agrega huevo, pescado, lácteos, incluso, o sea, leche entera, no, pero lácteos ya se inician, por ejemplo, algunos quesos, algún yogur natural, etcétera. Esto puede evitar que vayan a desencadenar asma.
También reducir la exposición de alergenos, por ejemplo, como les comentaba, ácaros del polvo, cucarachas en edad temprana. O sea, y antecedentes que los padres tengan atopia o asma. Eso es súper importante. O sea, de hecho, ahorita van a ver que es un criterio muy importante que nosotros tomamos para saber si los pacientes pueden tener asma. ¿Por qué? Porque en niños pequeños no podemos hacer el estudio confirmatorio que es la espirometría. Ahorita vamos a hablar de ello. Las infecciones por virus sincicial respiratorio, que es siglas que están aquí, BSR, aumenta el doble de las posibilidades de que el paciente tenga asma, ¿sí? Y también que tengas una historia personal de dermatitis atópica y rinitis, que la dermatitis atópica es básicamente unas lesiones en la piel secundarias a alergia, ¿sí? Son crónicas igual, dan comezón, dan principalmente en temporada de frío. Y la rinitis es esto de que amaneces con mocos, congestión nasal, que de repente se te morma la nariz, que tienes que estarte sonando, ¿sí? Esos pacientes tienen predisposición a tener asma. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Es muy importante esto porque va a decir, no, pues el doctor llegó y me dijo que tenía asma el niño y no me hizo ningún estudio. ¿Y qué le pasa? ¿Cómo está diciendo eso así tan a la ligera? ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, es bien importante que vean esto porque de aquí depende que yo le diga a un paciente, ¿tiene asma o no tiene asma? ¿No? Primero voy a ver a los síntomas, ¿sí? Que tengan los pacientes principalmente tos seca, que tengan dificultad para respirar en algún momento, dolor torácico, tos nocturna y silbido en el pecho, ¿sí? Y que tengan infecciones respiratorias altas de manera recurrente, ¿sí? Por ejemplo, que tengan muchas gripas, mucha tos, que el pediatra no le pueda quitar la tos al niño, que tosa más en la mañanita o en la noche, que no pueda dormir, que tengan tos y sibilancias que persisten. Sibilancias ya les comenté que es silbido, pues, básicamente en el tórax, y hacerles pruebas respiratorias. Las pruebas respiratorias de elección es la espirometría y solamente está aceptada para los mayores de 6 años. Esto es muy difícil porque yo les puedo decir que el 90% de mi consulta son menores de 6 años. Entonces, es importante tú tomar en cuenta los síntomas de los niños para hacer el diagnóstico de asma y que se vayan con un correcto tratamiento y un adecuado manejo, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la espirometría? Obstrucción al flujo. ¿Qué pasa con el asma? Es como si yo soplara un globito y se quede inflado el globo. Y a la hora que sale, yo le estuviera jalando la boquilla y se oye. Hagan cuenta que es así el asma. No permite que se desinfle adecuadamente el pulmón. Entonces el pulmón queda obstruido, es decir, no sale el aire, queda obstruido el aire, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Cuando yo agrego un medicamento que se llama salbutamol, que es actúa en los receptores beta 2 adrenérgicos de la adrenalina, en los bronquios, hace que se abran esos bronquios y que va a haber reversibilidad. O sea, mejora el paciente en cuanto a la obstrucción. Y bueno, el diagnóstico de asma en menores de 5 años, como les digo, es un reto, ¿no? O sea, es lo que principalmente yo me encuentro ahí en la consulta, porque es algo que pues los papás como que no aceptan. Ya han ido a muchos doctores, ya les han dicho que el asma, que sí es, que no, ¿sí? Pero bueno, yo utilizo esto que se llama índice predictivo de asma. La verdad a mí me ha servido mucho aquí en San Luis. Sí hay ya estudios de fisiología, pero todavía no, para edades tempranas, pero todavía no están adecuadamente aceptados. O sea, ya están así como en estudio, pero no están muy accesibles en nuestro medio, ¿sí? Entonces lo que utilizo es el índice predictivo de asma. Pues tiene bastante buena predictibilidad y nos va a hablar también buena al operativo positivo y el operativo negativo, que nos hablan de que el estudio es adecuado, ¿sí? ¿Y quién lo hizo? Bueno, fue este señor que está aquí, que es el doctor Castro Rodríguez, que es un peruano que trabajó en Tucson y agarró así muchos niños que les habían dicho que silbaban de bebés, ¿no? Entonces, menos de 3 años, agarró muchos niños que silbaban y vio qué características de estos niños se continuaba en la edad mayor de 6 años y ya podíamos hacer el diagnóstico de asma. O sea, cuántos de estos niños tenían qué características, y después hizo el diagnóstico de asma. Y vio que estos niños primero tenían por lo menos más de 3 episodios de sibilancias por año y cumplían alguno de estos criterios. Se toman criterios mayores y menores.
Si tienes un criterio mayor, como dice aquí, tienes más de 3 veces que sibilas, yo te diría que tienes asma hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cuáles son los criterios mayores? Diagnóstico médico de eczema. ¿Qué es eczema? Es dermatitis atópica, lo que yo les había comentado de la piel en los primeros 3 años de vida, o que tengas antecedente de asma en alguno de los padres. Entonces, como les digo, la cuestión genética es súper importante y sí afecta en estos pacientes. Y los criterios menores: que tengas diagnóstico de rinitis alérgica, que ya les había comentado que era en los primeros 3 años de vida, sibilancias no asociadas a resfríos, por ejemplo, que el niño ni tenga gripa, que está con silbido porque corrió, pues hizo algo, o fue al parque, etcétera. Que sean los primeros 3 años de vida, y que tengan eosinofilia periférica. ¿Qué es esto? Los eosinófilos son unas células que están en nuestro conteo de sangre, que nos hablan de alergia, un poquito de reacción alérgica. Entonces, si tienes más de 4%, también nos habla de un criterio mayor. ¿Y qué vamos a hacer con los mayores de 5 años? Los mayores de 5 años debemos de hacer el estudio para demostrar la obstrucción al flujo de aire que les comentaba y la reversibilidad al broncodilatador, que en este caso es el salbutamol, ¿sí? Y se llama espirometría. Este es un estudio que consta de tomar aire. Le digo al paciente que se coloque una boquilla y sople. Sople por lo menos 3 segundos a los menores de 10 años, más de 6 segundos a los mayores de 10 años. Y eso me va a ayudar a ver si están obstruidos, ¿sí? Después les aplico broncodilatador. Después de que ya hicieron el estudio, aplico broncodilatador. Dejo que se me esperen 20, 15 minutos. Les vuelvo a hacer espirometría y hay una mejoría, ¿sí? En sus gráficas. Y esto nos va a hablar de que el paciente lo más probable es que pueda tener asma. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del asma? Prevenir exacerbaciones, es decir, prevenir que el paciente tenga que ir al hospital, tenga que ir al doctor, ¿sí? Visitas a urgencias, mantener sus actividades físicas de la mejor manera y normales, prevenir síntomas nocturnos y diurnos. Y bueno, el tratamiento del asma, la vía adecuada es la vía inhalada. No se vale dar salbutamol en jarabe o que el Montelucas. Todas esas cosas sirven, pero no es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección es la vía inhalada, la vía del disparo, ¿sí? O puede ser también nebulizado, aunque es un poquito más molesto porque nos tardamos un poquito más. Entonces, la vía inhalada, pues, hay en aerosoles, que son los espaciadores que nosotros tenemos como este, ¿sí? Y también están estos otros. Están los de polvo seco, que son estos, como el Ceretide o el Symbicort, y los nebulizados. Acuérdense que siempre se tiene que utilizar con una aerocámara para tener un adecuado llegada del medicamento a las vías aéreas, como que es lo que queremos. El medicamento de rescate, es decir, cuando el paciente tenga asma, tenga asma y tenga una exacerbación, vamos a utilizar broncodilatadores. El tratamiento de rescate de elección es los beta 2 de acción corta, ¿sí? Aunque ahorita ya hay un poquito más de literatura que habla de que hay unos broncodilatadores de acción media a corta que pueden ser y más útiles que el salbutamol, que como les contaba. Y los controladores, ¿cuáles son los controladores? Se deben dar 3 meses mínimo para que no le digan al doctor, ¿sabes qué? ¿Tantos meses? ¿Por qué va a tener tantos meses el medicamento el niño? Pues es lo que se dice en la literatura, 3 meses mínimo, y son los corticoides inhalados. Hay otros medicamentos que pueden servir, pero no son los medicamentos de elección, que son los antileucotrienos, teofilina, corticoides orales, unos anticuerpos contra la IgE. La IgE es una inmunoglobulina que nos habla de alergia, y vamos a ver cómo se utiliza. Es bien importante hablar de los menores de 4 años, porque estos a fuerza tienen que utilizar aerosoles con aerocámara o nebulizaciones, ¿sí? Aquí hay una tablita. En los menores de 4 años, que vamos a utilizar dosis medida, que es el que les enseñé, que es el Ventolin, o pues el Flixotide, el Banera. Hay varios dispositivos, y esos son dosis medida, presurizado con cámara espaciadora con mascarilla facial, es decir, con un aerochamber, ¿sí? Y dispositivo alternativo, nebulizador, ¿sí? De 4 a 6 años, el inhalador dosis medida, que es el que les enseñé, presurizado, puede ser con la boquilla o la mascarilla. Según dispositivo alternativo, nebulizador. Más de 6 años,
inhalador polvo seco o inhalador dosis medida presurizado con espaciador de boquilla y vía de administración alternativa, nebulizador. Esto es bien importante que lo tomen en cuenta porque nosotros como papás o como doctores, a lo mejor, no sé, de alguna forma les hemos dado a entender que el tratamiento nebulizado es mejor, ¿sí? Pero no necesariamente. El tratamiento vía inhalada de esta forma con el aerochamber, funciona incluso mejor que la nebulización. Es el tratamiento de elección. Entonces, para que nos quitemos esa idea de la cabeza, que es nebulizado es mejor siempre, ¿sí? Aunque hay algunos medicamentos que sí se tienen que dar nebulizados. O a lo mejor en el hospital es más fácil darle al paciente medicamento nebulizado que darle con la mascarilla para asegurar una buena técnica y el paciente llegue adecuadamente el medicamento. Pero si tú tienes una buena técnica de utilizar los inhaladores o los dispositivos, es mejor la vía inhalada con el aerochamber. Vamos a hablar un poquito de las crisis asmáticas, que son lo que nos preocupan a todos los papás porque es cuando vemos que el paciente se pone mal, o el niño está mal, se pone grave, ¿sí? Y esto básicamente es un empeoramiento agudo o subagudo, es decir, es rápido o es progresivo de los síntomas y de la función pulmonar con respecto a la que tiene habitualmente el paciente. O sea, el paciente está bien y de repente de un rato a otro se pone mal, ¿sí? La valoración de la exacerbación se basa en la gravedad según la frecuencia respiratoria, las cantidades de veces que respire el paciente, que tenga silbido en el pecho, que utilice músculos accesorios para respirar y la oxigenación. Ahorita tenemos un dispositivo ya muy importante que ya todos estamos súper familiarizados con él gracias al COVID, porque yo les puedo decir que antes del COVID, o sea, en 2019, yo creo que muy pocas personas tenían un oxímetro en casa. Ahorita es básico que tengan un oxímetro en casa, ¿no? Ya todos tenemos nuestro oxímetro y entonces podemos checar nuestra oxigenación. Entonces, estos pacientes también cuando tienen estas exacerbaciones baja la saturación de oxígeno. Entonces, yo como papá, ¿qué voy a hacer cuando el niño esté con una exacerbación? Primero, voy a ver cómo respira. Si respira rápido o no respira rápido. Si utiliza músculos accesorios para respirar. Se le hunde aquí, abajito de arriba del esternón, abajo del cuello, entre las costillas se le hunde, está respirando abre las fosas nasales para respirar y la oxigenación. Súper importante la oxigenación, ¿sí? Y si tiene el paciente una saturación menor a 92, y que tenga crisis moderadas o graves, se utiliza oxígeno, ¿sí? ¿Cuáles son los desencadenantes de estas crisis? Va a decir, pero ¿por qué le dio crisis al niño si tenía su medicamento? Iba bien. Pero hay veces que, a pesar del medicamento, el medicamento ayuda a evitar estas crisis. Pero bueno, hay veces que, a pesar del medicamento, le estamos dando bien, hay desencadenantes que los pueden ocasionar. Las principales son infecciones virales respiratorias, ¿sí? Va a decir, pues el niño empezó con mocos 2 días y de repente pues, ya, no podía respirar. ¿Sí? Es el principal desencadenante. Los alergenos, por ejemplo, ya les hablé del polvo, pólenes, árboles, a mascotas, ¿sí? Humo, generalmente el humo de tabaco es muy importante, humo de algún otra índole. El ejercicio, ¿sí? Hay asma desencadenada con ejercicio. Se cuenta que el niño está súper bien, no tiene ningún síntoma, de repente corre en el fútbol y empieza. Y es normal que le pueda dar un poquito de asma, o sea, el ejercicio, pero si ya le está dando una crisis y es necesario, pues nosotros actuar, ¿sí? El estrés incluso, y hay medicamentos, ¿sí? También que pueden ocasionar asma. Crisis asmática, perdón. El asma no se ocasiona por medicamentos, solamente desencadena la crisis, perdón. ¿Qué voy a hacer yo como médico? Como les digo, pues básicamente yo me guío en esta tablita, ¿no? Esta tablita se llama el score de asma. Esta me va a hablar principalmente, yo veo al paciente, primero veo su frecuencia respiratoria, veo si tiene silbido, sí o no, y si usa músculos accesorios. En este caso, veo el esternocleidomastoideo, que es el músculo que va aquí, ¿sí? Y es el que voy a ver que trabaja además cuando nosotros vemos que se sume aquí el cuello, ¿sí? Y lo muy importante es la oxigenación, como les comentaba, ¿sí? La saturación de oxígeno. Aquí voy a ponerles un video de un niño que tiene una crisis asmática. Se pueden fijar cómo a la hora de respirar se ve cómo se hunde la parte inferior del cuello, ¿sí? El paciente pues se ve tranquilo en realidad, pero sí se ve como
cómo se está hundiendo la parte inferior del cuello, y eso me hace pensar que el paciente tiene un poquito más de dificultad para respirar. Ahorita vamos a ver los músculos de intercostales, y se ven un poquito más en que están trabajando un poquito de más. Miren, pueden ver ahí que se hunden las costillitas del paciente. Bueno. ¿Qué vamos a hacer cuando tu paciente esté así? Primero, evaluar la severidad, saber si el paciente está grave o si tiene la dificultad, si está respirando rápido, la oxigenación, y eso me va a valorar, eso me va a ayudar a valorar qué voy a hacer con el paciente. Lo que voy a hacer, si pesa menos de 10 kilos, 2 puffs con el aerochamber. Es bien importante que sepan que esta forma no está bien. O sea, no hay que darle ese dispositivo a los menores de 6 años, que es el Convivent, ni tampoco utilizar directamente el inhalador en la boca. ¿Sí? Siempre hay que utilizar la aerocámara, o sea, no él solo, pero sí, con ayuda de ustedes, darle 2 puffs cada 20 minutos en 3 ocasiones a lo menos de 10 kilos, de 10 a 24 puffs cada 20 minutos en 3 ocasiones, y más de 30 kilos, 6 puffs cada 20 minutos, 3 ocasiones, ¿sí? Hay que ver causas alternativas, por ejemplo, que el paciente está corriendo, tiene fiebre, etcétera, y pues avisarle al pediatra en este momento, trasladarlo y avisar al pediatra, ¿sabes qué? Mi niño tiene una crisis asmática, está así, ya está, tiene datos de dificultad respiratoria, lo podrá revisar en este momento o me voy a urgencias. Pero ese bebé necesita valoración inmediata, no se vale así de que, oiga, doctor, ¿me puede ver? No, pues sí, sabe que tengo cita mañana. No. En este momento tiene que valorarse el paciente, porque el paciente está cursando con una crisis de asma. Entonces, por eso es importante llevarlo a urgencias o con el médico, si es que lo puede atender en ese momento, ¿sí? Si no se puede, por eso siempre hay un servicio de urgencias donde nosotros podemos acudir, y ahí debe de haber un médico especializado que lo pueda atender. ¿Qué vamos a hacer cuando ya el paciente se hospitalizó y todo? Pero cuando tuvo crisis asmática, ¿qué voy a hacer yo como médico? Ya una vez que quité la crisis, vamos a continuar el tratamiento en casa. Se recomienda la cita en una semana, porque van a decir luego, me dicen mis pacientes, ¿por qué en una semana? Ni siquiera les cobro la siguiente consulta, pero les digo, en una semana nos vemos aquí para ver que esté bien, pero pues como que se les hace así de flojera otra vez en una semana ir al doctor y que lo esté checando. Pero bueno, pues si el paciente yo lo veo grave o hay algo que no me deja tranquilo, yo sí prefiero revisarlos en una semana y ver que esté bien, ¿sí? Hay que corregir comorbilidades, hablar con el paciente, ver que esté utilizando bien el medicamento, ¿sí? Súper bien, y ver que no, por ejemplo, compramos un nuevo gatito y desde ahí se puso súper mal el niño, empezó a silbar y así, nos cambiamos de casa y tiene alfombra y el niño pues está tose y tose todo el día. O sea, ver qué le está pasando al paciente que desencadenó eso. No, pues el paciente tenía gripa y le dio esto, bueno, pues es normal, ¿no? Es la causa más común, las infecciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar todo esto y apoyados con un médico, ¿sí? Vamos a ver cómo se utiliza el aerochamber, porque es algo muy común que me preguntan. Primero, debemos de quitar la tapilla de inhalador. Después debemos agitar el medicamento. Después intentamos en la parte trasera. Damos el disparo. Y vamos a ver una pequeña válvula que está ahí, ¿sí? Esa se debe de mover de 5 a 6 veces, ¿sí? Con cada respiración. Si aguas, aquí no viene, pero ¿qué voy a hacer si el pediatra te dice, ¿sabes qué? Dale 6 disparos. Dale 6 disparos. Voy a, de nuevo, agitar el medicamento, lo coloco y doy otro disparo. No se vale dar los 5 disparos juntos. Es de uno por uno. Y aquí hay un video de cómo utilizar el aerochamber, pero bueno, con ya personas, para que nos demos una idea mejor. Bueno, aquí es la forma correcta de colocar el inhalador. Primero, ahorita vamos a ver las partes, esto es como la introducción. Primero, pues bueno, hay diferentes tipos de aerocámaras, ¿sí? Se me olvidó decirles. Hay aerocámaras para niños más pequeños, para niños más grandes. Depende de la carita del niño, vamos a ver, ¿sí? Esa aerocámara es para niños entre 1 año y 6.
Después hay otras aerocámaras ya de color morado, que son un poquito difícil de conseguir, que es para niños mayores de 6 años, y otras de color azul, que son para los adultos, y las para los menores de 1 año son de color naranja. ¿Sí? Pero es de color amarillo, es para un niño de 1 año a 6. Primero vio que ajetó el medicamento, vio que estuviera bien sellado. Bueno, no nos tardamos más, no tardamos tanto como esa señora, pero en realidad agitamos 30 segundos el medicamento, lo colocamos en la cara de la nena, vemos que se mueva la valvulita y a la hora de que esté inhalando, aspiramos. Ahí están los diferentes tipos de aerocámara. Antes había solo estos tres, se agregó en el Inter una morada, que es un poquito difícil de conseguir. Y vemos cómo se mueve la valvulita con cada respiración. ¿Sí? ¿Va? Y como les comento, tenemos que respirar de 5 a 6 veces para que sea adecuada. ¿Sí? Listo. Y pues bueno, la verdad es muy corta, pero siento que fue como algo general, así como para darles una idea a los papás, qué es el asma, qué es lo que debo de hacer cuando el paciente está grave y cómo utilizar el aerochamber, que es súper importante. Pues cualquier duda, aquí está mi teléfono y mi mail, no duden en llamarme y si alguna duda, pues mándenme un mensajito y yo les atiendo. Gracias, hasta luego.